Hola, este video es para realizar la entrega de la actividad 1 de la clase de algoritmo de agrupamiento no supervisado, Caminds con Python. Mi nombre es Rigo Arias y bueno, vamos a realizar la actividad de aprendizaje, que es sistematizar datos masivos de acuerdo con métodos de analítica y herramientas tecnológicas. Bueno, lo primero es ir con el contenido. Entonces, el primer paso es mostrar la importación de las librerías necesarias. Luego vamos a cargar los datos relacionados del trabajo para así identificar los tipos de variables que hay en estos datos y además identificar datos nulos o datos perdidos. Luego vamos a hacer la obtención de estadísticas de cada una de las variables, para lo que nos ayudamos de unos gráficos boxplot para ayudarnos a pues, observar visualmente esas estadísticas. Como quinto paso, vamos a generar los gráficos de distribución de las variables, que básicamente son tres gráficos. Uno de Annual Income versus Spending Score, uno de Age versus Spending Score y el tercero de Age versus Annual Income. Y esto se va a complementar con el dato cualitativo que tenemos, que nos ayuda a dividir el dataset en dos partes, una para mujeres y otra para hombres. Entonces vamos a tener dos series de tres gráficos al final. Se importaron dos librerías, la librería de Pandas para leer el archivo CSV y la librería de Matplotlib para realizar las gráficas. Luego se realizó la carga de datos, entonces eso se hizo pues según el archivo que nos pidió que descargara el profesor, que es mal results customer CSV. Pues yo de mi parte lo descargué y lo subí como documento al Jupyter Lab. Y luego utilicé, como comenté, la librería Pandas con la función readCSV para que me leyera ese archivo y me lo guardara en una variable llamada datos. Bueno, esto es como se ve la variable de datos. Entonces, básicamente tenemos varias categorías, que es Customer ID, que es una variable numérica. Es el ID precisamente de cada uno de los clientes. Tenemos el género, que es una cualitativa, básicamente es precisamente género, hombre-mujer. La edad, que es una numérica discreta, como número entero, sin decimales. El annual income también, en este caso, es una numérica continua, porque pues, no es que hayan, pues en este caso en el dataset, algún número que sea float, o sea que tenga como decimales, pero pues los puede haber. Y el spending score asumimos lo mismo, la edad es la única que sabemos que es discreta. Em, Cuando ponemos la función de types, punto de types, a la variable de datos y lo imprimimos, nos da precisamente cada uno de los tipos de variables de las categorías. Y en efecto, como vemos, gender es la única categoría que es object, que significa que es una variable cualitativa. Las otras son variables numéricas. Además de esto, también se identificaron los datos nulos o datos perdidos. En este caso se utilizó la función .isNull y además se utilizó la función .sum para que hiciera la sumatoria de todos los que fueran verdadero en la función isNull, que en este caso es 0 para cada una de las categorías, por lo que pues significa que no hay datos vacíos y ni datos nulos o datos perdidos. Por el lado de la obtención de característica de cada una de las variables, se realizaron dos cosas. Primero se utilizó la función .describe sobre la variable datos para que nos mostrara esta primera tabla que ven acá. Básicamente esta tabla nos muestra cantidad de datos, promedios, desde estándar, mínimo, eh, primer cuartil, que significa que el 25% de los datos de cada una de las categorías está por debajo de este número. El segundo cuartil o la mediana, que si el 50% de los datos está por debajo del número. Tercer cuartil y el número máximo. Entonces, pues estos datos nos sirven para tener como una visión general del dataset, un poco más, digamos, súper comprimida, de hecho. Y además de utilizar la función .describe, también hice una función que se llama boxplot, que básicamente es para hacernos tres gráficas de cada una de las categorías numéricas, que es edad, ingreso anual y puntaje de gasto, en la que nos muestra la distribución de la gráfica. En general, pues nos muestra dónde están distribuidos los datos, además de la mediana de los datos con esta línea naranja en cada una, para tener una visión un poquito más gráfica de lo que está sucediendo. Para el quinto punto se generaron gráficos de distribución de cada una de las tres variables numéricas correspondientes con la cantidad de clientes.
Entonces, pues nada, se hacen tres funciones, la función de age, la función de annual income y la función de spending score, comparado, como habíamos dicho, con cantidad de clientes para obtener pues estas gráficas que nos permiten ver la distribución de las variables. En el último paso realizamos la visualización de la relación entre estas variables múltiples del dataset. Entonces realizamos tres gráficas. En esta primera parte simplemente vamos a mostrar las gráficas sin distinción de género y en la siguiente diapositiva vamos a ver esa distinción claramente, ¿vale? Entonces, la primera es de annual income versus spending score, que como vemos tiene de hecho un patrón bastante particular en el que se destaca que las personas con ingreso anual de 40 a 60 tienen un spending score también de ese mismo valor. Entonces está muy curioso este cuadro, esta distribución como particular en la que estas franjas son vacías, nos pueden de pronto hablar de los datos que estamos trabajando. En la gráfica de Age versus Spending Score también vemos aquí un claro patrón donde hay una cantidad de datos que no hay, perdón, hay una ausencia de datos entre los 40 y 70 años de edad para un Spending Score superior a 60, lo cual es muy curioso. La tercera gráfica que se hizo es Age versus Annual Income. En efecto, pues también se logra ver un patrón de distribución pues particular. Y por último, tenemos esta misma visualización de los datos, pero ahora aplicándole el dato cualitativo que tenemos diferenciador para mujeres en estas tres gráficas de arriba, que son moradas, y para hombres en estas tres gráficas de abajo, que son azules. Como nos damos cuenta, no hay una diferencia como muy grande realmente respecto a ambos grupos de gráficas, lo cual pues indica que en efecto la diferencia de género no tiene una implicancia en los datos en este caso. Y pues nada, eso sería todo el trabajo. Muchas gracias.